Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez tengo para ustedes relatos reales de suspenso y pánico sobrenatural sobre la leyenda de la planchada en México. No sin antes recordarles que si les gustan los relatos y el contenido del canal, los invito a que me apoyen con un like, se suscriban y compartan el canal con sus amigos y familia. Comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. La leyenda de la planchada se originó en los años 50 en el Hospital Juárez de México, aunque con el tiempo su historia ha tomado distintas versiones y se ha extendido a varios hospitales del país. Esta leyenda cuenta la historia de una enfermera llamada Eulalia, una mujer dedicada y comprometida con su trabajo, conocida por ser extremadamente profesional. Su apodo, la planchada, se debía a su uniforme impecable, siempre bien planchado y pulcro, lo que reflejaba su dedicación y disciplina. Eulalia era una enfermera respetada y muy querida por sus colegas y pacientes. Era estricta y cuidadosa, siempre asegurándose de que cada tarea fuera realizada con precisión y que sus pacientes recibieran el mejor cuidado posible. A pesar de su apariencia seria y profesional, tenía un corazón noble y dulce. Sin embargo, Eulalia tenía un secreto: estaba profundamente enamorada de un médico joven y carismático que trabajaba en el mismo hospital. Este doctor era encantador y galante, y pronto comenzó a cortejar a Eulalia. Ella, enamorada como nunca antes, se dejó llevar por sus promesas y palabras dulces. Los rumores dicen que él le prometió amor eterno y que juntos compartían sueños de un futuro feliz, lleno de proyectos y planes. Sin embargo, con el tiempo, Eulalia comenzó a notar cambios en la actitud de su amado. Su conducta era fría y distante, y ya no la trataba con el mismo afecto de antes. Un día, mientras revisaba los expedientes de sus pacientes en el hospital, Eulalia escuchó una conversación que le heló el corazón. El médico estaba comprometido con otra mujer y se casaría en breve. Todos en el hospital sabían de la relación, pero nadie se atrevía a contarle la verdad a Eulalia, ya que temían lastimarla. La noticia destrozó a la joven enfermera, quien se sintió humillada, traicionada y completamente devastada. Incapaz de enfrentar la realidad y consumida por el dolor, Eulalia comenzó a descuidar su trabajo. El impacto de su sufrimiento era tal que comenzó a cometer errores graves en su labor, lo que llevó a que algunos de sus pacientes fallecieran por negligencia. Al darse cuenta de las consecuencias de su descuido, Eulalia cayó en una profunda depresión, atormentada por la culpa y el remordimiento. Poco después, la enfermera enfermó gravemente y finalmente, sin esperanza y devastada, murió en el hospital. Desde su muerte, los empleados y pacientes comenzaron a reportar apariciones extrañas. Varias personas aseguraban haber visto a una enfermera de uniforme blanco y perfectamente planchado caminando por los pasillos durante la noche. Esta figura se acercaba a las camas de los pacientes, revisaba sus sueros, ajustaba los monitores y, en algunos casos, incluso aliviaba su dolor. Lo extraño era que, cuando los enfermeros llegaban al día siguiente, los pacientes hablaban de la visita de una enfermera muy amable que, según describían, no correspondía a ninguna de las enfermeras de turno. Con el tiempo, esta figura fue identificada como el espíritu de Eulalia, quien, al parecer, regresaba al hospital para redimirse, atendiendo a los pacientes y velando por su bienestar. Aquellos que aseguran haberla visto dicen que su presencia es inconfundible y que su figura proyecta una mezcla de tristeza y solemnidad, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno de expiación por los errores que cometió en vida. La leyenda de la planchada ha crecido tanto que hoy en día se cuentan diversas versiones en las que el espíritu de Eulalia aparece en distintos hospitales y en fechas específicas, como el aniversario de su muerte o el día en que supuestamente descubrió la traición de su amado. Algunos dicen que su aparición trae alivio, mientras que otros creen que es una advertencia para los enfermeros nuevos que, al igual que ella, deben recordar el peso y la responsabilidad de su profesión. Así,
La planchada sigue siendo un recordatorio de la dedicación y el sacrificio, pero también de los errores y los dolores no resueltos. En las largas noches de hospital, entre susurros y silencios, su historia sigue viva, transmitida de generación en generación, convirtiéndose en parte de la cultura y el misterio de los hospitales en México. Bien, ahora vamos con el primer relato. El lamento del 10 de noviembre. Me llamo Santiago Ruiz, y aunque jamás he sido supersticioso, mi vida cambió por completo la noche del 10 de noviembre del año pasado. Desde ese día, no puedo olvidar lo que vi y sentí en el Hospital General del Centro, en la Ciudad de México, donde trabajo como enfermero. Era una fecha especial para quienes trabajaban en ese hospital. Todos los años, desde hace décadas, los enfermeros y pacientes reportaban extraños sucesos la noche del 10 de noviembre. Según la historia, un 10 de noviembre de 1952, una enfermera llamada Eulalia desapareció tras una pelea desgarradora con su prometido, un médico del hospital que la había engañado y dejado. Ella, una mujer de principios fuertes, dedicada y conocida por su perfeccionismo, desapareció con el corazón roto y sin dejar rastro, condenada, decían algunos, a vagar por los pasillos buscando redención o venganza. Esa noche de guardia, me encontraba junto a Ana, mi compañera. Eran casi las 3 de la mañana, la hora en la que el hospital quedaba en completo silencio, y solo los monitores de los pacientes rompían la calma con su pitido rítmico. Estábamos en la estación de enfermería, revisando algunos expedientes, cuando un extraño zumbido llenó el aire. Al principio pensé que era el intercomunicador, pero había algo extraño en el sonido, no era como el ruido habitual de estática. Ana me miró confundida, y yo traté de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte y distorsionado, como si alguien estuviera intentando decir algo. De repente, una voz surgió del intercomunicador. Habitación 310, el paciente, en crisis, la voz era tenue, casi un susurro. Luego se desvaneció, dejando un eco gélido en el aire. La habitación 310 había sido clausurada hacía meses para remodelación y en teoría nadie podía estar ahí. Miré a Ana, esperando que dijera algo, pero sus ojos reflejaban el mismo desconcierto que el mío. «Santiago, ¿escuchaste eso?», preguntó con un tono de pánico en su voz, apretando los expedientes entre sus manos. «Sí, pero no tiene sentido. Nadie debería estar en esa habitación», contesté, intentando sonar firme aunque sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y responsabilidad me empujó a investigar. Acompañado de Ana, quien decidió seguirme aunque sus manos temblaban, comenzamos a caminar por el largo y oscuro pasillo hacia el ala este, donde se encontraba la habitación 310. La luz parpadeaba levemente, proyectando sombras irregulares en las paredes, lo que hacía que cada paso se sintiera eterno. El hospital parecía transformado, el silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración entrecortada, y con cada paso sentía que algo o alguien nos observaba. Cuando llegamos a la puerta de la habitación 310, percibí un olor extraño, una mezcla de lavanda y algo metálico, como hierro. Me llené de valor y empujé la puerta. Al entrar, vi una figura femenina de espaldas. Tenía un uniforme blanco, inmaculado y almidonado, que resaltaba incluso en la penumbra. Sus movimientos eran precisos y meticulosos, ajustando el monitor del paciente como si fuera una tarea que conocía a la perfección. Tragué saliva, incapaz de moverme. Ana retrocedió un paso, y apenas lograba susurrar. «No puede ser, ella, es la planchada». Decidí dar un paso hacia adelante, con la intención de confirmar lo que mis ojos apenas podían creer. Justo en ese momento, la figura se giró lentamente y fijó su mirada en mí. Sus ojos eran intensos, fríos y profundos, como si guardaran siglos de secretos y sufrimiento. Pero no había ira en ellos, solo una tristeza infinita. «¿Necesita ayuda, enfermera?». Mi voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido. Ella me miró, y su expresión cambió ligeramente.
En sus labios se dibujó una tenue sonrisa, llena de dolor y resignación. No. Yo estoy aquí, para ayudar, dijo, en un susurro que apenas se escuchó. La figura dio un paso hacia mí y la temperatura en la habitación descendió de golpe. Sentía un frío tan intenso que me costaba respirar. La planchada estiró su mano, como si fuera a tocarme, y en ese instante pude ver claramente el brillo tenue de sus ojos. Era como si en su interior llevara consigo el peso de todos sus errores y pérdidas. Nadie debe sufrir, como yo sufrí, murmuró, y su voz resonó en la habitación, llena de melancolía. Intenté hablar, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. Y en ese momento, su figura comenzó a desvanecerse, como si fuera una niebla disipándose lentamente en el aire. Al final, quedamos solos en la habitación vacía. El monitor del paciente estaba apagado, y no había señales de nadie. La habitación estaba desordenada, cubierta de polvo y abandono. Ana y yo volvimos a la estación de enfermería sin hablar, todavía incrédulos de lo que había pasado unos momentos antes. Ella intentó romper el silencio al cabo de unos minutos. «Santiago, ¿crees que realmente fue ella?», asentí, todavía tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Ana y yo volvimos a nuestro trabajo habitual tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no la había. Desde aquella noche, el 10 de noviembre dejó de ser una simple fecha para mí. Sabía que cada año, en esa misma noche, la planchada regresaría a hacer lo que una vez juró hacer, cuidar a los pacientes. Su tristeza parecía infinita, y aunque sentí compasión, también supe que su alma nunca encontraría paz. Ahora continuemos con el segundo relato. El Hospital del Silencio. Mi nombre es Marcos López, y aunque nunca creí en historias de fantasmas, mi trabajo en el Hospital San Ángel, en la ciudad de Guadalajara, cambió mi vida y mi percepción para siempre. Era mi primera semana como enfermero de guardia en el turno nocturno. San Ángel era un edificio enorme y antiguo, ubicado en el centro de la ciudad, con pasillos que parecían laberintos oscuros e interminables. Aquella noche de octubre, la lluvia caía sin cesar, golpeando con fuerza las ventanas. Solo éramos 3 enfermeros de guardia: Clara, una mujer de unos 50 años con décadas de experiencia, Raúl, un tipo alto y serio, y yo, el novato. La primera noche, Clara me había advertido, casi en tono de broma: «Marcos, dicen que aquí ronda la planchada. No te sorprendas si ves algo raro». Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos reflejaban algo que no era precisamente un chiste. Le respondí con una risa nerviosa, creyendo que era una especie de broma para los nuevos. Sin embargo, esa noche todo cambió. Hacia la medianoche, el silencio era tan intenso que casi podía escucharse mi propia respiración. Me encontraba revisando algunos expedientes en la estación de enfermería, cuando el intercomunicador emitió un zumbido suave pero claro. Me sobresalté y tomé la llamada. «¿Marcos?». Era la voz de Clara. «El paciente del cuarto 209 está presentando dificultades para respirar. Llama a un médico y ve enseguida, por favor». Me levanté rápidamente y caminé por el pasillo oscuro hacia la habitación del señor Ramírez. Sin embargo, al llegar, me encontré con una enfermera de espaldas, ajustando el oxígeno con precisión. Llevaba un uniforme blanco almidonado, que resaltaba incluso en la tenue luz del cuarto. Su figura parecía salida de otra época, con una cofia perfectamente acomodada sobre su cabello castaño recogido. «Buenas noches», dije, intentando captar su atención. No sabía que había otra enfermera en turno esta noche. Ella se giró lentamente, y en ese momento sentí un escalofrío. Sus ojos eran intensos y fríos, pero no dijo una sola palabra. Tan solo asintió y volvió a concentrarse en el paciente. Luego de asegurarse de que el señor Ramírez estaba estable, salió de la habitación sin decir nada más. Me quedé atónito por unos segundos, sin saber qué hacer. De vuelta en la estación de enfermería, Clara notó mi expresión pálida. «¿Estás bien, Marcos?».
Preguntó con una mirada de preocupación. Sí, bueno, en realidad no sé. Vi a una enfermera en el cuarto del señor Ramírez. No recuerdo haberla visto antes. ¿Sabes quién es? Clara y Raúl intercambiaron miradas y la expresión de Clara se tornó seria. Marcos, no hay ninguna otra enfermera en este turno, dijo Raúl con voz grave. Clara se inclinó hacia mí y en voz baja, con un tono cargado de misterio, añadió. ¿Era una mujer con uniforme antiguo, planchado y bien almidonado? Asentí lentamente y mi corazón comenzó a latir con fuerza. La llamamos la planchada, me explicó Clara. Era una enfermera llamada Eulalia que trabajó en el Hospital Juárez de la Ciudad de México hace muchas décadas. Dicen que era tan meticulosa en su trabajo como en su apariencia. Nunca permitía que su uniforme se arrugara y era conocida por su dedicación y perfección en el cuidado de los pacientes hasta que algo la destruyó. Intenté protestar, reírme o negar la historia, pero la expresión de mis compañeros era de absoluta seriedad. Sentía el peso de sus palabras en el ambiente oscuro del hospital. Dicen que Eulalia estaba comprometida con un médico, pero él la engañó, y desde entonces, su alma nunca encontró descanso. Aparece solo en las noches de tormenta, como esta. Quise dejar el tema en el pasado, pero cada noche que pasaba, escuchaba historias de pacientes que aseguraban haber sido atendidos por esa misma enfermera misteriosa. Incluso había algunos que afirmaban que ella les había salvado la vida. Una semana después, estaba de guardia en el pasillo antiguo del segundo piso, cerca del área de cuidados intensivos. A las 2 de la madrugada, el intercomunicador volvió a sonar. Marcos. El paciente de la habitación 213 está presentando una baja de presión. Necesita atención inmediata. Era la voz de Raúl que sonaba extraña. Me apresuré hacia el cuarto. Mi corazón estaba latiendo cada vez más rápido. Mientras caminaba por el pasillo, una figura apareció frente a mí. Era ella, la planchada, caminando lentamente hacia la habitación del paciente. Su uniforme blanco resplandecía en la penumbra, y sus pasos eran tan suaves que no emitían sonido alguno. Tragué saliva, intentando vencer el miedo que me invadía. Me acerqué hasta quedar a unos metros de ella. ¿Eulalia? Musité, sin saber qué esperar. La figura se detuvo y me miró. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si toda una vida de sufrimiento estuviera atrapada en esa mirada. Solo quiero ayudar, susurró en un tono suave, casi inaudible. Antes de que pudiera decir algo más, se giró y desapareció por completo. Quedé paralizado, con una mezcla de miedo y asombro que nunca había experimentado antes. Regresé a la estación de enfermería sin hablar, y Raúl me miró fijamente. ¿La viste, verdad?, preguntó en voz baja. Asentí, sin poder pronunciar palabra alguna. Sabía que lo que había visto no era una ilusión. Durante el resto de mi tiempo en San Ángel, la planchada siguió apareciendo en las noches de tormenta, ayudando a los pacientes en silencio. Y aunque nadie más la veía, su presencia siempre se hacía sentir. Desde esa noche, dejé de dudar de las historias que me contaban. Sabía que de algún modo, ella seguía atrapada en esos pasillos, condenada a vagar eternamente. Y en cada guardia nocturna, me preguntaba si volvería a verla, si esta vez me diría algo más. Hasta el día de hoy, todavía escucho sus pasos en los pasillos vacíos cuando llueve. No sé si algún día vuelva a encontrarme con ella y también no sé si estoy preparado para ello. Bien, continuemos con el tercer relato. Una noche con la planchada. 31 de octubre de 2023, Hospital General de México. Dr. Eduardo Liceaga, Ciudad de México. Mi nombre es Gabriela González y soy residente de enfermería en el Hospital General de México. Había escuchado las historias de la planchada desde mis primeros días aquí, pero siempre las había tomado como leyendas urbanas, una especie de advertencia para las nuevas. Se decía que una enfermera, en otra época, atendía a los pacientes más graves en el turno nocturno,
aunque nadie sabía quién era. Y había quienes afirmaban haberla visto vagando por los pasillos, con su uniforme perfectamente almidonado, como si no perteneciera a esta época. Ese 31 de octubre, mi turno empezó a las 10 de la noche. Sabía que siendo la víspera de Día de Muertos, muchas de mis compañeras preferían no trabajar, ya que aseguraban que la actividad paranormal en el hospital aumentaba. Aunque no era supersticiosa, no podía evitar sentirme un poco inquieta mientras caminaba por los desolados pasillos, escuchando el eco de mis propios pasos. El hospital en la noche tenía una atmósfera completamente diferente. Los colores fríos de las luces fluorescentes le daban un aspecto lúgubre y fantasmal, y el silencio era solo interrumpido por el ocasional zumbido de los equipos médicos. Pasada la medianoche, estaba revisando la historia clínica de un paciente en el pabellón 3, una sala vieja del hospital que no se utilizaba a menos que fuera estrictamente necesario. Estaba sola, o al menos eso creía, cuando escuché el leve sonido de unos pasos. Miré hacia el final del pasillo, pero no vi a nadie. La piel se me erizó. Decidí no prestar atención y seguir con mi trabajo, aunque cada paso que daba hacia la habitación del paciente se hacía más pesado. Al entrar, noté que el ambiente estaba especialmente helado. Era como si el aire hubiera bajado de golpe varios grados. Revisé al paciente y de repente, sentí una presión en el pecho. Era un sentimiento extraño, como si alguien o algo me observase con intensidad. Entonces, de reojo, vi una figura en la penumbra del pasillo. Era una mujer alta, con el cabello recogido y su uniforme de enfermera impecable, como si acabara de salir de una foto antigua. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz temblorosa, pero la figura no respondió, simplemente se quedó inmóvil. El silencio era abrumador y un olor peculiar a lavanda y maderas comenzó a invadir la habitación. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escuchar sus golpes en mis oídos. Parpadeé y la figura ya no estaba. El pasillo parecía vacío nuevamente, aunque el frío persistía. Intrigada y asustada, me dirigí a la sala de enfermeras, donde encontré a Stephanie, una compañera de más experiencia. «Stephanie, ¿crees en lo que dicen de la planchada?», le pregunté en voz baja, tratando de ocultar el temblor en mis manos. Ella suspiró y me miró con preocupación. «Gabriela, hay cosas que es mejor no preguntar. Pero dime, ¿te pasó algo?», preguntó, claramente incómoda. Le conté lo que había visto, y ella, después de dudar un momento, me reveló que la planchada era el espíritu de Eulalia Martínez, una enfermera que había trabajado en el Hospital Juárez en los años 50. La leyenda decía que Eulalia había sido extremadamente profesional, incluso perfeccionista, hasta que un día, decepcionada por la traición de un médico del cual ella estaba enamorada, cometió un error que le costó la vida a un paciente. La culpa la llevó a la desesperación y poco después, Eulalia murió en extrañas circunstancias. Desde entonces, su espíritu había sido visto en el hospital, especialmente en la víspera del Día de Muertos. Eran ya las 2 de la madrugada cuando decidí regresar a la sala de urgencias. Mientras caminaba, escuché un susurro detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Al pasar por una sala vacía, la vi de nuevo. Allí estaba Eulalia, con su uniforme perfectamente planchado, su rostro inexpresivo y una mirada que transmitía una tristeza profunda. Esta vez, me miraba fijamente. Tragué saliva, sintiendo como si el aire alrededor se volviera denso e irrespirable. «Tienes que irte», murmuró con voz hueca, apenas audible, pero lo suficientemente clara como para congelarme el alma. «¿Por qué?», logré preguntar con un hilo de voz, sintiendo el peso del pánico. «Aquí solo hay dolor y lamento», su voz resonó en mi mente, y de repente, vi imágenes fugaces de pacientes que murieron en soledad, sus lamentos y gritos de agonía, rostros demacrados y pálidos que parecían querer advertirme de algo. Al intentar moverme, mis piernas se negaron a responder. Eulalia dio un paso hacia mí, y sus ojos vacíos parecían reflejar todas las vidas que el hospital no había logrado salvar.
Un escalofrío me recorrió al sentir que en el frío de ese espectro se transmitía una pena tan intensa que mi cuerpo entero tembló. Al recobrar el control, corrí por el pasillo hacia la salida, ignorando el eco de mis pasos y el latido de mi corazón que parecía estar al borde del colapso. Sabía que algo me seguía, una presencia densa y oscura que podía casi palpar detrás de mí. Logré llegar al área de enfermeras, donde Stephanie me esperaba con una expresión de pánico. «Tienes que irte ahora», me gritó tomándome del brazo y empujándome hacia la salida de emergencia. Una vez fuera, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros, aunque el miedo seguía latente. Miré hacia atrás y vi a través de las puertas de cristal la figura de Eulalia, quien me miraba desde la oscuridad del pasillo. Después de esa noche, dejé de hacer el turno nocturno y evité trabajar en el pabellón 3. Aunque traté de olvidar lo ocurrido, sabía que la leyenda de la planchada era más que un simple cuento. Otros compañeros comenzaron a contar experiencias similares, susurros en los pasillos, figuras fugaces en las sombras, un frío inexplicable en las noches del hospital. Ahora entiendo que la planchada no es una advertencia para los nuevos, es el eco de una tragedia atrapada en el tiempo, un recordatorio de los errores y arrepentimientos que nunca pudieron ser redimidos. Ahora, amigos del suspenso, vamos con el último relato. La sombra de la planchada. 12 de octubre de 2023. 11:45 de la noche. Mi nombre es Lucía Mendoza y, aunque no siempre he creído en las leyendas urbanas, me encuentro atrapada en una historia que desafía cualquier lógica. Lo que ocurrió esa noche en el viejo hospital de San Andrés ha dejado una marca indeleble en mi mente y un pánico que aún me acecha. Era una noche oscura, el viento aullaba como un lamento perdido, y la luna apenas se asomaba a través de las nubes. Mi amiga Clara y yo habíamos decidido explorar el hospital abandonado de San Andrés, un lugar que había estado cerrado por más de 3 décadas. La leyenda de la planchada era conocida en nuestro pueblo. Se decía que el espíritu de una enfermera, vestida con un uniforme blanco reluciente, aparecía en los corredores, buscando a aquellos que la habían olvidado. Su rostro, aunque hermoso, llevaba consigo una tristeza profunda, y los que la veían jamás regresaban igual. Con una linterna en mano, nos adentramos en el hospital. Las puertas crujieron al abrirse y un aire helado nos dio la bienvenida. El olor a moho y descomposición era penetrante. Clara, siempre más valiente que yo, se adelantó mientras yo la seguía, sintiendo como mi corazón latía desbocado. «Lucía, mira esto», exclamó Clara, apuntando a un viejo cartel desgastado que decía: «Unidad de cuidados intensivos». La oscuridad parecía envolverse a nuestro alrededor, pero teníamos una curiosidad insaciable que superaba el miedo. Mientras explorábamos, el silencio era ensordecedor, roto solo por el crujir de nuestras pisadas sobre el polvo acumulado. Las sombras danzaban en las paredes, y de repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien nos estuviera observando. «¿Estás bien?», preguntó Clara, notando mi inquietud. «Sí, solo que siento que no estamos solas», respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Llegamos a la sala de emergencias, donde las camas estaban cubiertas de sábanas amarillentas y rotas. Las máquinas, ahora inservibles, parecían murmurar historias de desesperación y sufrimiento. En ese momento, escuchamos un sonido, un susurro suave que provenía de la sala contigua. «Vamos a averiguar qué es», dijo Clara, y aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera, la curiosidad me empujó a seguirla. Nos acercamos sigilosamente, y al asomarnos, vi una figura en la penumbra. Era una mujer, con un uniforme blanco que brillaba incluso en la oscuridad. Su rostro era hermoso, pero había algo en sus ojos que me heló la sangre. Eran vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. «¿Lucía?», «Clara», susurró la figura, y su voz era como el eco de un recuerdo lejano. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz era apenas un susurro. «Soy Eulalia», respondió, y en ese instante, su mirada se posó en mí.
Sentí que algo oscuro y profundo se apoderaba de mi ser. Quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Clara, al ver mi estado, tomó mi brazo y con un tirón nos alejamos de aquella figura. Salimos corriendo del lugar, nuestras respiraciones entrecortadas resonaban en el pasillo. No deberíamos haber hecho esto, dije temblando. Lo sé, pero debemos salir de aquí, respondió Clara, mientras corríamos hacia la salida. Al llegar a la puerta principal, nos encontramos con que estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré a Clara y vi que su rostro también estaba pálido. ¿Qué hacemos?, pregunté, con mi voz temblando. Debemos encontrar otra salida, dijo ella, y comenzamos a buscar desesperadamente. Mientras recorríamos los pasillos, el aire se volvió más denso. Las sombras parecían cobrar vida, y los murmullos se intensificaron. Era como si el hospital mismo estuviera vivo, y su espíritu nos estaba atrapando. Finalmente, llegamos a una ventana, pero estaba sellada con barrotes oxidados. Miré a Clara, y su rostro mostraba una mezcla de determinación y miedo. ¿Y si la planchada nos está buscando?, preguntó, su voz era apenas un susurro. No lo sé, pero no puedo quedarme aquí, respondí. De repente, escuché un estallido detrás de nosotras, me volví y vi a la planchada, más cerca que antes. Su rostro estaba torcido en una mueca de dolor, y su uniforme parecía mancharse con una sombra oscura. ¿Por qué no me recuerdan?, su voz reverberaba en el aire, y sentí que un frío intenso nos envolvía. No podía pensar con claridad, pero un instinto primal me dijo que debíamos escapar. Clara y yo nos lanzamos hacia el pasillo, pero la figura nos seguía, su presencia era abrumadora. No puedo más, grité, sintiendo que el pánico me consumía. Sigue corriendo, ordenó Clara, empujándome hacia adelante. En nuestra carrera, llegamos a un área donde las luces parpadeaban. Era como si una fuerza invisible intentara desorientarnos. Finalmente, encontramos una puerta trasera. La abrí de golpe, y el aire fresco nos golpeó en la cara. Corriendo hacia el exterior, no nos detuvimos hasta que llegamos a la calle. La luna brillaba en el cielo, iluminando nuestro camino. Nos detuvimos por un momento, tratando de recuperar el aliento. ¿La viste?, pregunté, aún temblando. Sí, y creo que nunca volveré a poner un pie en ese lugar, respondió Clara, con la mirada perdida. Los días pasaron, y la experiencia se convirtió en un oscuro secreto que compartimos. Pero el recuerdo de la planchada nunca se desvaneció. Cada vez que pasaba cerca del hospital de San Andrés, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si ella estuviera ahí, observándome desde las sombras, esperando que la recordara. Eran las 9 la noche del 25 de octubre de 2023. Cuando decidí escribir sobre lo ocurrido. Quería plasmar mis pensamientos en papel, pero una inquietud me invadía. Mientras escribía, escuché un suave susurro a mi espalda. Lucía, ¿por qué no me recuerdas? El eco de aquella voz resonó en mi mente, y me llevó de vuelta a aquella noche. Me giré lentamente, y el frío me envolvió una vez más. La planchada estaba allí, su figura etérea era iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. No puedo olvidarte, murmuré, sintiendo que mi corazón se detenía. Entonces, ayúdame a encontrar la paz, suplicó con su voz llena de dolor. En ese instante, comprendí que la planchada no solo buscaba reconocimiento, sino también redención. La leyenda que había creído era solo una parte de su historia. Su sufrimiento era real, y yo podía ayudarla a liberarse. ¿Cómo puedo hacerlo?, pregunté, sintiendo que el pánico se transformaba en compasión. Recuerda mi historia y cuéntala. Solo así encontraré la paz, respondió, su mirada estaba llena de esperanza. Con un profundo suspiro, acepté su petición.
Esa noche, me convertí en la voz de la planchada y aunque el miedo nunca desapareció por completo, su historia se convirtió en parte de la mía. Desde entonces, cada vez que escucho el viento aullando, sé que no estoy sola. La planchada me acompaña, recordándome la importancia de recordar y de dar voz a aquellos que han quedado atrapados en la oscuridad.